Bueno, muy buenos días amigos de Facebook. Aquí estamos de vuelta en esta mañana para seguir compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad les voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Evangelio de según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se maraville de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. Bueno, acá tenemos esta conversación entre Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia, que era un principal de las sinagogas, o sea, un hombre que conocía muy bien la Tarot, es decir, el Antiguo Testamento. Y este hombre, como veía a Jesucristo, ¿no?, predicar y hacer milagros, él intuyó de que Jesucristo era el Mesías. Y un día fue de noche a visitarlo a Jesús, porque tenía miedo que lo descubran, ¿no es cierto?, lo descubran los otros judíos. Así que fue de noche. Y en esta conversación que tuvo con Jesús, Jesucristo quiso mostrarle a Nicodemo que aunque él era muy conocedor de la ley, del Antiguo Testamento, y que además también lo enseñaría, había algo que a él le faltaba para ver, primeramente para ver, y después para entrar al reino de los cielos. Y esto nuevo que Nicodemo necesitaba saber, que Jesucristo le dijo: pero como tú, siendo un maestro en Israel, no sabes esto. Y entonces Jesús se lo explicó. Pero antes de entrar en la explicación, Jesucristo le dijo: de cierto te digo. Cuando Jesucristo repite 2 veces, de cierto te digo, es porque quiere decir: presta mucha atención, porque lo que te voy a decir es serio. Atiéndelo bien, dispones tus oídos a escuchar, porque esto es para salvación eterna. Entonces Jesucristo le dijo que el que no naciere, porque Nicodemo preguntó, dijo: pero ¿cómo? Yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo para volver a nacer. Y Jesucristo le dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Cuando yo hace 34, 35 años atrás comencé a leer la Biblia, a mí nadie me predicó el Evangelio. Pero yo tenía un negocio al lado de otro muchacho que era hijo de pastor, pero nunca me habló de Jesucristo, nunca me habló del Evangelio. Pero un día en una conversación yo le dije que Jesucristo era el primer comunista que hubo en el mundo. Y a él le agarró una risa
cómo se reía, no paraba de reír. Y a mí me llamó la atención que él se riera tanto, y como nunca me gustó discutir de un tema sin por lo menos conocerlo en un 20-30%, me compré una Biblia. Fue la Biblia más barata que compré. Iba en el colectivo, iba en el tren y la iba leyendo. Y así me empezó a gustar de querer ir a una iglesia, ver. Y así fue. Empecé a ir a una iglesia. Esta no volví más porque había una cosa que no me gustó, la otra porque no me gustó otra cosa. Pero así yo iba sentándome en las bancas de las iglesias evangélicas para ver de qué se trataba todo esto. Y un día, en una pequeña iglesita de 6 chapitas de cartón, porque habían hecho como un galponcito los hermanos porque habían comprado un terreno, y bueno, y tenían que construirla la iglesia. Pero mientras llegaba ese momento, ellos hacían las reuniones en ese pequeño, como un galponcito era. Pero a mí lo que me llamó la atención era cómo le brillaba el rostro. Y yo decía, ¿qué tiene esta gente que puede estar tan tranquila, tan en paz? Me llamó eso la atención y por eso empecé a ir. En las otras iglesias que ya había ido, evangélicas, yo ni sabía que se llamaban evangélicas, yo veía una iglesia y entraba. Varias veces me habían hecho recibir a Jesucristo como Salvador. Porque en las iglesias, cuando viene una persona nueva, uno se da cuenta quién es nuevo y quién es miembro. Entonces empiezan a llamar. Si hay alguien nuevo aquí, pase para recibir a Cristo como Salvador, en fin. Y tantas veces lo repiten y tantas veces lo dicen que uno termina pasando. Yo pasaba y repetía esa oración que me decía, ¿no? Pero no pasaba nada. Y empecé a ir a esta iglesita. Y un día el pastor predicó sobre la muerte de Jesucristo. Y comenzó a predicar. Y bueno, y a decir, ¿no es cierto? Jesucristo fue atrapado allí en el huerto de Getsemaní. Lo llevaron a patadas, ya todos los discípulos le abandonaron. Lo llevaron a patadas al patio de Aeneas, golpeándole, burlándose de él. Ahí le hicieron un juicio injusto. Luego lo llevaron ante Herodes, y Herodes no lo quería condenar primero, quería castigarlo y después volverlo a entregar, y así lo castigó con 39 latigazos, donde le abrieron surcos en sus espaldas. Luego sobre esas espaldas lastimadas le cargaron la cruz y lo llevaron con esa carga pesada, hasta que en un momento a un tal Simón de Cirené le dieron para que lleve la cruz de Jesús, pero allá le clavaron los clavos en las manos, le pusieron la corona de espinos, en fin, y él iba predicando toda esta, ¿no?, la crucifixión de Jesucristo. Y en un momento yo me concentré tanto, porque él hablaba con un denuedo, hablaba con una seguridad, con una autoridad, y me llamó tanto la atención que me concentré tanto en su predicación, y de golpe una electricidad entró por mis pies. Y me paré del asiento y le dije, perdóname, Jesús, porque yo sentí que era uno más de las personas que estaban ahí en la historia, que lo golpeaba, que lo insultaba, que le clavaba los clavos en las manos. Yo me sentí involucrado entre toda esa gente. Y cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo entendí que a pesar que le hice tanto daño a Dios, después lo crucifiqué en una cruz. Y sin embargo, después de hacerle tanto daño, me dijo que me amaba. Y ahí yo, por primera vez, recibí a Jesucristo en mi corazón con toda mi alma. Porque de lo que Dios nos tuvo que perdonar, a cada uno que aceptamos que Jesucristo murió por nosotros, ¿qué nos tiene que perdonar Dios? Que lo crucificamos. Al crucificar a Jesucristo, crucificamos a Dios, porque Jesucristo es Dios. Por eso Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ahí
yo me arrepentí por primera vez de verdad y de todo corazón, porque entendí que el pecado más grande que hice fue crucificar a Jesús. De manera que ahí se cumplió lo que Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo, porque el agua representa la palabra de Dios. Dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos ni puede entrar. Entonces el agua de la que hablaba Jesús representa la palabra de Dios, representa la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, yo escuché la palabra de Dios y la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo de Dios como un óvulo, como un espermatozoide y un óvulo engendraron a Cristo a mi corazón. No fue el hombre, sino la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo engendraron a Jesús en mi corazón. Y ahí yo nací de nuevo, como dice Jesús en su palabra. Entonces, al arrepentirme de mis pecados, la sangre de Cristo derramada en la cruz me limpió de todo pecado. Nací espiritualmente y el Espíritu Santo de Dios entró en mi corazón. Y desde aquel entonces hasta hoy, camino con el Señor. No soy la mejor persona del mundo. Hay cosas que todavía Dios tiene que tratar con mi vida. Pero desde aquel entonces hasta hoy, yo nací de nuevo. Porque primero nacemos de papá y de mamá. Ese es el primer nacimiento. Nacimiento en la carne y nacemos en pecado, porque venimos de Adán y Eva. ¿No es cierto? Nacemos en pecado. Ahora, este nuevo nacimiento del que Jesucristo le hablaba a Nicodemo es un nacimiento espiritual. Porque Dios creó al hombre alma, cuerpo y espíritu. Y la parte espiritual está muerta hasta que no nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y ahí yo entendí lo que Jesucristo le enseñó a Nicodemo. Así que, mi querido Radio Escucha, aunque usted sea un buen predicador, aunque usted se conozca la Biblia de memoria, aunque usted haga 40 años que va a una iglesia, si no nace de nuevo, jamás podrá ni ver ni entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces usted tiene que reflexionar sobre esta enseñanza de Jesús y darse cuenta si realmente ha nacido de nuevo. Porque las religiones no salvan. Solo el nuevo nacimiento espiritual es el que hace a una persona tener comunión con Dios, porque ahora nace espiritualmente y el Espíritu Santo entra en su vida. Y volvemos a estar como Adán y Eva antes de pecar. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y está buscando en las religiones la salvación de su alma, no lo encontrará allí. Usted debe nacer de nuevo. Debe arrepentirse de sus pecados, sinceramente, de todo corazón, por haber llevado a Cristo, a Dios, a la cruz, y aún, sin embargo, a sí mismo Dios le siguió amando y le ha perdonado. Pero usted debe creer y debe arrepentirse. Entonces usted, el día que comience a concurrir a una iglesia, será una persona nacida de nuevo y la vida eterna estará delante suyo. Que Dios lo bendiga. Para los amigos de Termas de Río Hondo, les recordamos que de lunes a viernes estamos en la radio satelital 102.5 de 16:30 a 17:45. Dios los bendiga y nos reencontramos mañana.